Bueno, eh, 11. Bueno, ya podemos largar si quieren. Ya empieza a grabar. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, les fue bastante bien en los exámenes. Les llegaron las notas, se las mandé por mail. La mayoría, en realidad están todos o ya en condición de promoción o están ahí a un pasito. No hay nadie que no haya regularizado de los que rindieron. Eso es una buena noticia. A los que promocionaron, sigan por ese camino, y a los que todavía se sacaron menos de 7, están en carrera para promoción. Si les va por arriba de 7 en el segundo parcial, pueden recuperar el primero para promoción. Así que tienen todavía las chances intactas. Eso es una buena noticia, una noticia esperanzadora. ¿Qué más? Vamos a implementar en el documento abierto. Si entran o si ya entraron, van a ver que hay, aparte de los materiales, ahí todo lo que fue la primera parte de la cursada la mandé para abajo, y aparece algo que vamos a ponerle, ahí está, una encuesta final de cada clase. Lo que les pido es que después de cada clase, ya sea de ejercicios o de teórico, completen por favor la encuesta final, eh, para poder hacer la pregunta. Es anónima. La idea es tratar de que vuelquen ahí de manera rápida, cortita, sucinta, qué les resultó, qué aprendieron de la clase, qué cosas les quedaron más sueltas, de manera que yo pueda ir relevando eso, de esa manera para la clase siguiente ir trabajando los temas o viendo cómo los vamos ajustando para que puedan aprender lo mejor posible, ¿sí? Eh, Hay también algunas otras actividades que se me habían ocurrido, en base también a lo que habíamos charlado con el viernes. Hemos hecho una pequeña actividad, algunas actividades que se pueden sumar, pero bueno, la idea tampoco era que fueran optativas, la idea tampoco es eh, engancharse más y tirarle más actividades en este contexto, ¿sí? No es tampoco la idea. Hay un vicio, puede ser el de una tentación, la de, si bueno, están en su casa, tienen más tiempo, entonces les atosigamos, pero no es la idea. Entonces, probablemente armemos algunas actividades extra, pero que sea optativa. En principio esto de la encuesta no es obligatorio, pero sí es aconsejable. Les pediría que después vayan ahí, péguense una vuelta por el documento abierto y, y volquen ahí, está el link para completar la encuesta, y eventualmente si después tienen dudas o cosas, vamos a seguir con la misma dinámica del documento este, ¿sí? Hoy lo que vamos a empezar a trabajar, bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la cursada. Vamos a ir viendo diferentes temas. Generalmente, históricamente, cuando era economía agraria, la modalidad que se tomaba era la primera parte de la cursada, ¿sí? Lo que fue el primer parcial era una cuestión más teórica, y la segunda tenía mucho más aplicaciones a políticas específicas. Eso se sigue manteniendo bastante en esa misma línea, y se tuvo igual algunos cambios, pero es más o menos eso. Es decir, vamos a ver menos contenidos de ejercicios, o mejor dicho, diferentes, y vamos a ver varios de políticas específicas, temáticas, ¿sí? Vinculadas a esta relación que hay entre ambiente y producción, ¿sí? Sí, producción agropecuaria más que nada. Hoy vamos a ver unidad económica. Estimo que vamos a hacer algún ejercicio, pero si no vamos a ver la parte teórica y eventualmente trabajaremos los ejercicios la próxima, no hay problema, un tema accesible. Y después vamos a empezar a meternos ya lo que va a ser como una de las partes más gruesas de la cursada, que es evaluación financiera de proyectos, que es un tema que les va a ser bastante útil, más allá de esta materia o en su vida profesional, que va a enganchar directamente con gestión de proyectos, que es una correlativa, ¿sí? Acá plantamos las bases de lo que va a ser gestión de proyectos el próximo cuatrimestre, creo que es, o el otro.
tienen esto más o menos sólido, a gestión de proyectos le vamos a ir poniendo, le van a ir poniendo después con las docentes, le van a ir metiendo varias capas de complejidad. ¿Sí? Pero esto es lo básico. Planteamos como lo esencial o lo estructural de las metodologías de esas, que son diferentes de las de costos de producción. Vamos a ver algo de política financiera, etcétera, pero eso no nos adelantemos. Bueno, hoy lo que vamos a ver es unidad económica. Y ahora voy a poner la presentación. Antes de eso era comentarles, bueno, es un tema también importante. Vamos a ir viendo por qué es o debería ser considerado importante. Tiene varias cuestiones esenciales en la aplicación. Entonces vamos a trabajar eso. Esperen que está cargando. ¿Dónde estamos? Ventana. No me está dejando. A ver, Windows. No, debería aparecerles ahora. Ahí estamos. ¿La ven la presentación? Sí. Bueno, vamos a ver hoy entonces, el tema del día es la determinación de la unidad económica agropecuaria. El por qué lo necesitamos esto lo vamos a ver al final. ¿Sí? Y por qué es importante. Lo que vamos a ver ahora es qué es y cómo se calcula. Esto está en el librito de Pagliettini y González. Tiene una definición, bueno, primero que no hay una ley nacional, sino que es la definición, conceptualmente sí, podemos hacer una cosa más general, pero la definición es provincial, ¿sí? Si bien, además, a partir de la reforma del 94, la tierra es potestad de las provincias, los mecanismos de determinación eran provinciales. Igual tienen muchos puntos en común. ¿Qué es la unidad económica? Esto es importante. Fíjense que es todo predio, o sea, es una superficie, la unidad económica se mide en hectáreas, es todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo necesario y que permita a esa superficie subvenir a su necesidad y a una evolución favorable de la empresa. Esta es la definición. Vamos a desarmarla. Primero es una superficie, o sea, se mide en hectáreas. Es una superficie que tiene una dotación promedio de capital, una dotación media, ¿sí? De tierra, alambrados, balcones, animales, etc. Es entonces una superficie que tiene una dotación media de capital que la trabaja una familia, o sea que está pensado con trabajo familiar, y que permite esa actividad, esa explotación, esta superficie, permite dos cosas. Generar ingresos que permitan la continuidad familiar, ¿sí? La reproducción familiar, es decir, los gastos de la familia en comida, ropa, escuela, etcétera, y que además permita la evolución favorable de la empresa. ¿Qué significa evolución favorable de la empresa? Que genere una rentabilidad adecuada. Y ahí está bien usado el concepto de rentabilidad. ¿Se acuerdan que la rentabilidad es nuestro equivalente al costo de oportunidad, costo de oportunidad interno de nuestra explotación para un año X? Entonces, lo que buscamos es que genere ingresos tales que garanticen que la rentabilidad generada sea equivalente al del resto de la economía. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Que la rentabilidad sea igual a el beneficio normal u ordinario, la tasa de ganancia medio ordinaria de la economía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Rentabilidad igual beneficio neto, o beneficio neto igual cero, si lo vemos en términos
de unidades monetarias. Sí, entonces, dotación, una superficie con una dotación media de capital, trabajo predominantemente familiar y que permita generar ingresos tales que la familia pueda continuar sus actividades o pueda vivir y que además se remuneren todos los factores de producción, rentabilidad adecuada. Ahora, empiezan las primeras dificultades técnicas. Y por esto acá es donde radica la complejidad operativa de la unidad económica. Conceptualmente no es difícil definirla, es eso. Ahora, ¿cómo lo llevamos eso a la práctica? La primera cuestión es que no existe la unidad, o sea, la unidad económica, salud, la unidad económica se determina regionalmente. No hay una unidad económica provincial o general, sino que la unidad económica, en realidad sí es regional, tiene que ver con, se determina para zonas que sean relativamente homogéneas, ¿sí? Esto significa que tengan condiciones de suelo más o menos similares, actividades productivas más o menos similares, etc. Y no es que además yo voy a salir, me voy a subir arriba de la camioneta, nos vamos a subir, vamos a salir a recorrer y hasta que encontramos a una persona ahí arriba del tractor y decimos, ahí está la superficie, la explotación, que es la unidad económica. ¿Sí? No funciona así. Esto se trabaja con datos estadísticos. ¿Y cómo es la cosa? Lo que a mí me interesa es determinar la explotación más representativa, esto es importante, la explotación más representativa de una zona. Este es nuestro punto de partida. ¿Cómo se llama esa explotación más representativa? ¿O a partir de qué lo generamos? A partir de lo que se llama la superficie modal. ¿Qué significa superficie modal? Es la moda de una muestra, es el número más representativo, que más veces se repite. No es la superficie promedio. Lo promedio no es representativo. ¿A qué voy? Si tenemos, por ejemplo, hacemos un relevamiento, tenemos acceso a un censo regional. Y tenemos que hay 100 explotaciones con 5 hectáreas. Unas 600 con 50 hectáreas aproximadamente, ¿no? Entre 50 y 70. Y unas 5 con 10.000. Si yo tuviese que determinar cuál es la superficie modal, ¿qué me voy a fijar? No voy a calcular el promedio, porque el promedio me va a dar cercano a 10.000 seguramente. Me va a dar unos, no sé, 7.000 hectáreas, una cosa que no representa lo más frecuente de encontrar. Si yo entonces tengo que seleccionar las explotaciones más representativas, me voy a centrar en estas. Fíjense, este es el dato. Me tengo que fijar cuál es lo más frecuente. Tenemos 600 explotaciones con 50 hectáreas. Entonces acá es donde nosotros vamos a decir, estamos frente a la superficie modal. ¿Sí? Ahora, el paso siguiente es determinar cuál es la actividad o la combinación de actividades más representativas. Y entonces lo que tenemos que hacer es también un trabajo de relevamiento, si tenemos datos censales mejor, para determinar cuál es la estructura promedia del capital. Entonces tenemos que ver cuál es la dotación de infraestructuras y de mejoras ordinarias, extraordinarias, alambrados, galpones, ver si tienen frecuentemente, si tienen tractores, camionetas, qué actividades hacen, hacen agricultura, qué cultivos, hacen ganadería, qué especies animales, bajo qué planteos productivos, para estas rangos de superficies más representativas. No me voy a fijar ni las más chiquititas, que por ahí son minifundios, si fuesen los más representativos, sí, ojo. O estos 2 o 5 latifundios que por ahí no son los más representativos, o por ahí no lo son. Entonces, yo me tengo que fijar siempre mi foco en esto, en lo más representativo. Y entonces me fijo qué actividades hacen, bajo qué planteos tecnológicos, ¿sí? Qué dotación de capital. Ahora,
vamos a ver como cuestión metodológica, es que como yo no puedo saber cuál es el estado medio del capital que tengo, es decir, yo no sé si tengo tractor nuevo, un tractor viejo, en qué momento de su brazo están los galpones, etcétera. Entonces, por metodológicamente lo que yo tomo es que todos los bienes, ¿sí? Todos los bienes se calculan de la siguiente manera. Los que tienen vida útil limitada, ¿no? Es valor a nuevo dividido 2. Muy fácil. Los ejercicios ya no les vamos a dar el Brasil. Se asume por definición, por acuerdo metodológico, que todos los bienes con vida útil limitada, Brasil, que se calcula a través del Brasil, nos vamos a estimar como el valor a nuevo dividido 2. ¿Sí? Pero bueno, nos estamos adelantando. El paso siguiente, para saber esta cuestión de cuáles son los ingresos y los costos que permiten, se van a traer X rentabilidad, yo tengo que determinar cuáles son los rendimientos y costos que vamos a usar. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver, este es un problema a veces, metodológico, de cómo obtenemos los datos y los trabajamos. No es una cuestión sencilla. A veces sí, uno estaría contento, pero por lo general no. A veces ya es un despelote conseguir los datos. Como nosotros estamos sacando una foto media, no estamos tomando un año puntual, nuestros rendimientos y nuestros costos no nos sirven o pierden mucho poder explicativo si tomamos un año en particular. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Y esto va a depender también mucho de la zona. Ojo, estoy diciendo lo que es por default, pero eso no elimina el buen tino que tenemos. Los rendimientos y los precios. Para rendimientos, por lo general, puede utilizarse el promedio de 5 años. Pero va a depender. Yo pondría acá la metodología y lo que uno hace. De entre 5 a 10 años, para, por ejemplo, cultivo vamos con soja. Me fijo el rendimiento promedio de esa región, de eso por suerte para algunas cosas sí existen datos, para la mayoría si son cultivos más raros no. El promedio entre 5 a 10 años. 5 años, te dicen 5 años y el docente les va a decir, o la docente le va a decir, perfecto. Entonces saco, porque ¿qué pasa? Si tomo un año en particular, porque fue un año buenísimo o fue un año pésimo. Entonces yo necesito sacar un dato promedio que me dé un aproximado. ¿Qué pasa? Si veo que hay mucha variabilidad, porque es una zona con mucha inestabilidad o ciclos recontra aleatorios, y por ahí me convendría buscar ampliar un poquito más, 10 años, ¿sí? Para tratar de ver si hay algo que estabilice. Fíjense que recuerden que a medida que aumento el N de años analizados, voy a tender a encontrar algo más cercano al promedio poblacional. Pero vamos a sin meternos en grandes cuestiones estadísticas. Con respecto a los precios, la recomendación es trabajar con 10 años y con series, lo ideal. ¿Sí? De vuelta, entonces lo que vamos a sacar es con series de tiempo, los precios, y eventualmente ahí tenemos otra cuestión, que es que los precios muchas veces tienen un comportamiento estacional en el mundo agropecuario. ¿Sí? Si uno analiza una serie de tiempo, va a tener un comportamiento así a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué precio uso? ¿Este o este? En realidad ahí lo que tengo que hacer es sacar un promedio. El tema es cómo saco el promedio también. Si a alguno le interesa o profundiza, puede hacer una descomposición. Hay modelos para hacer descomposición, no son complejos, pero bueno, se puede hacer la descomposición temporal, sino lo que se puede hacer es desestacionalizar. ¿Cómo desestacionalizamos? Se utilizan medias móviles. Eso lo van a encontrar, aparte te explico, porque lo van a encontrar en el libro. ¿Qué es una media móvil? Es reducir la cantidad de datos y tomamos la suma de los últimos 3, depende cuántos datos atrás tomo. Para tomar un dato voy a tomar el promedio
de los últimos 3 datos posteriores. Si el n, n-1, n-2. Y eso lo divido por 3. Si lo hago por 4, por 5. ¿Qué hace eso? Eso va suavizando las curvas. Entonces, de esa manera voy desestacionalizando. Otra cuestión que pueden hacer, si no, es, si ya saben cuál es la fecha de venta más usual para esa zona, que por ejemplo nunca va a coincidir con esto, si no coincide con este punto, por ejemplo, pueden tomar solo o hacer el promedio de los datos para esa época del año. Si saben que es lo más usual y que no se utiliza otra tecnología. ¿Sí? Eso va a depender, de vuelta, no hay un criterio único universal, sino que depende del buen tino que tengan ustedes a la hora de tomar los datos. Es un problema ese, ojo, ahora no lo dimensionan, pero eventualmente cuando tengan que cursar otra de las materias que ya empiezan a tener más complejidad, lo van a tener que parir esos temas, y eventualmente si laburan en investigación o en cuestión profesional, el cómo trabajar los datos puede ser, es un problema grande. Lo mejor es no tener idea de nada, en realidad, porque uno ahí no tiene dudas. Entonces le mete todo mal, pero para adelante con toda la certeza del mundo de que no tendría que estar haciendo cualquier macana. Entonces le das para adelante y ya. Ahora, si uno sospecha un poco más, ahí se empieza a llenar todo de preguntas porque se das cuenta que hay un poquito más de complejidad atrás. Entonces ahí se abre el problema de que uno se tiene que poner a leer y a profundizar. Pero bueno, eso cada una hace lo que le sea más feliz. Bueno, entonces tenemos que determinar precio y costo, ¿sí? Con las series cronológicas. Ahora, aparecen diferentes metodologías para la estimación de la unidad económica. Nosotros vamos a ver 2. Hay más metodologías, hay métodos lineales. La gente de la administración agropecuaria trabaja con métodos lineales, de programación lineal. Nosotros no lo vamos a trabajar y de hecho tiene un poco más de grado de sofisticación, que por ahí se puede obviar. Se puede llegar al mismo camino con métodos un poco más intuitivos o más sencillos, y que de hecho están aprobados. Vamos a ver 2 métodos. El método que vamos a trabajar, que es el aprobado por Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, desde el año 43, si no me equivoco, que es el método del ingeniero urbano Fernández. Aún lo seguimos mentando 70 años después, que es un método gráfico. Y después tenemos el método aritmético, que es con la resolución matemática, que es el método del ingeniero Fulón, ¿sí? Que, vamos a ver, tiene alguna diferencia, pero es mínima, y que no está aprobado, pero es mucho más fácil para calcular para ustedes. Nosotros vamos a trabajar primero con el método el método del ingeniero Fernández. A ver, voy a salir de la presentación. Y vamos a ver el gráfico cómo se hace. Les recomendaría que acá presten bastante atención, ¿sí? Paren las antenas, porque esto tiene cierto grado de... no es complejo, pero suelen mandarse macanas. La mayor fuente de macanas de este tema. A ver, acomodo en mi super oficina. Ahí está. Veamos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar ven bien, ¿no? Acá va a ir la superficie, en esta área. En este eje, las unidades monetarias. ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que estimamos, que se acuerdan era para la superficie modal. ¿Sí? La superficie más representativa. Pongamos que tenemos el dato, porque ya lo estimamos, la superficie modal es de 100 hectáreas. Pongamos. O sea, acá.
Y acá partimos entonces lo que nos interesa, que nuestra incógnita es esta, es la unidad económica. Y lo que queremos saber es cuál es, poniendo acá, nuestra unidad económica. Pero ¿se acuerdan que dijimos que vamos a la definición de unidad económica? Es toda superficie manejada por la familia, que permite generar ingresos para sostener la familia y mantener y garantizar la rentabilidad del establecimiento. Con lo cual, hay dos cuestiones. Por un lado, dentro de los costos de producción, vamos a incluir todos los gastos, aunque sean no monetarios, los tenemos que valorizar, pero todos los gastos de sostenimiento de la familia. Tenemos que calcular cuánto gastan en comida, en ropa, en la escuela, en el costo de vida, digamos. ¿Sí? Eso se puede estimar, relativamente sencillo, calculable, y lo vamos a sumar a los costos. Y lo que nos interesa entonces es esto: encontrar el punto donde los ingresos brutos son iguales a nuestros costos de producción, porque esto implicaría que el beneficio neto es igual a cero, incluyendo, ¿sí?, la ganancia normal u ordinaria. Entonces, lo que me interesa a mí es encontrar este punto. Esto es importante. Unidad económica. La unidad económica va a surgir a partir del punto de encuentro de los ingresos brutos con los costos de producción. Ahora, ¿cómo lo empezamos a hacer? Vamos primero con los ingresos brutos. Vamos a asumir que es una función como lineal. ¿Sí? Una función lineal. Entonces, es decir, a medida que tengo más superficie, aumento proporcionalmente los rendimientos, y donde entonces la función es precio por cantidad. Con lo cual, que tengo el toque, los ingresos brutos son de 100.000. Vamos a hacer un número raro. Pónganla que acá ponemos 100.000. Por acá más o menos. Tenemos este punto. Entonces, vamos a trazar la función lineal de los ingresos. Los ingresos siempre cumplen una función lineal. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Ahora, una vez que determinamos la función de ingresos brutos, tenemos que estimar la de los costos de producción. Pero acá la cosa se empieza a poner un poco más compleja, porque es una función cuadrática. ¿Sí? La función de costos es una función cuadrática, entonces no la puedo calcular de esa manera tan automática. No sé si se ve el de ingresos con verde, vamos a ponerle un color azul. Disculpen, así. Ahí está, se ve mejor. Ahora, para determinarlo tenemos que haber calculado, hacemos el cálculo. Ya hicimos el cálculo y pongámosle que nos da, la sumamos gastos más depreciación más interés, ¿sí?, de esa explotación media o modal. Acuérdense que esta explotación modal no existe en la realidad, es una estimación metodológica que hacemos nosotros para calcular cuál sería la superficie más representativa con las actividades más representativas. Pero pónganle que lo hacemos y nos da 120.000 pesos. Vamos a marcarlo acá, y acá donde les pido que presten mucha atención. Voy a ahorrar un poquito acá. Pónganle que me da acá. 50 es acá. 65 un poquito. Más o menos, para mantener la escala, es 100. Vamos a ponerle 25.000, así lo hacemos todos números más. 125.000. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Acá está la superficie modal. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es calcular para la superficie modal, el costo de producción es de 120.000. Ahora, nosotros nos interesa encontrar este punto. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Que los costos son mayores a los ingresos, con lo cual esa explotación está obteniendo tasas de ganancia o rentabilidad menores a las de mercado. ¿Sí? O sea que la superficie que tienen no alcanza, los ingresos no alcanzan a cubrir los costos.
Primera cosa. Bueno, pero ¿cómo hacemos para estimarlo? Para eso lo que tenemos que hacer es construir la curva de costos, porque nos interesa ver este punto de encuentro. ¿Cómo construimos la curva de costos? Entonces, ¿ven la proyección de X a la altura de los costos? Esto lo vamos a dividir en X cantidad de segmentos igual. Pónganle en 4 segmentos. ¿Sí? ¿Me siguen? 4 segmentos. La proyección en 4 segmentos. Y después, el eje Y lo vamos a dividir en la misma cantidad de segmentos. En 4. No importa que, o sea, tienen que ser iguales, pero no tienen que ser en la misma, o sea, la misma escala. 1, 4 segmentos. Hasta ahí estamos, ¿me siguen? ¿Siguen hasta acá, gente? ¿Alguno que libere el micrófono o escriban? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar de cada uno de estos puntos. Esto está bueno que se grabe porque después pueden volver a ver. De cada uno de estos segmentos van a trazar una recta ordenada al origen. ¿Ven? Y después lo que vamos a hacer es de cada punto que sale acá, de cada división de segmento, vamos a cruzar el primero con el primer cruce, segundo con el segunda recta, tercero con tercera, cuarto con cuarto. ¿Me siguen? Me quedó muy acá. Y ahora lo que vamos a hacer es como cuando estábamos, digamos chicos, jugamos con los libritos de unir los puntos y aparece la figura. Vamos a empezar a tirar. Ahí. Fíjense, trazamos la curva de costos de producción. Esa que ven acá, vamos a hacer prolijamente de vuelta. Ahí está. Si lo hacen en papel es mucho más sencillo. Las cosas finalmente todo prolijo. Pero fíjense que va construyéndose una curva, que el tema es que los costos son mayores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prolongar la curva. Es una prolongación, una cosa así. Y lo que vamos a hacer es, como la función esta sí es lineal en los ingresos, vamos a llevarla ¿hasta dónde? Hasta el punto de corte. ¿Qué es esto? Acá, en este punto de corte, es donde se cruzan los ingresos brutos con los costos de producción. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a proyectar este punto al eje X, que es el de superficie. Vamos a encontrar acá la unidad económica agropecuaria. ¿Cuál es esta unidad? Bueno, este es el método gráfico, entonces lo tenemos que estimar. Esto se hacía originalmente en papel milimetrado, ahora eventualmente se hace con un CAD, con lo cual es más preciso. Nosotros lo vamos a hacer a ojímetro. Acá más o menos tenemos 50 hectáreas, esto usted lo hace con la regla y es más fácil. 50 hectáreas. Tenemos más o menos, vamos a ver cómo estamos, 150 hectáreas. O sea que con el método, esto cuando lo hagan ustedes usan la regla y les da preciso, la unidad económica en este caso es de 150 hectáreas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo pero con otro caso. Y vamos a entender, vamos a discutir qué significa cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa si la unidad económica es igual a la superficie modal? ¿Qué pasa si la UEA es mayor a la modal? O si la unidad económica es menor a la modal. Y esto nos va a derivar en las aplicaciones, para qué sirve y por qué estudian acá y está en el programa la unidad económica. De vuelta, había docentes cuando se discutió el plan que decían que esto no era importante. Pero bueno, ¿qué se lo hace? Vamos a ver ahora, hasta acá estamos, el segundo caso. ¿Qué pasa si en vez de, pongamos, los ingresos se mantienen constantes? Vamos a mantener 100.000.
sea que ponemos una unidad, una superficie modal de 100 hectáreas que genera ingresos por 100.000 pesos. ¿Sí? Acá está. No son. Ahora, pónganle que nosotros estimamos los costos de esta superficie modal en, ya no 125.000, sino pónganle en el costo de producción en 75.000 pesos. Esto sale de los cálculos que hicimos nosotros. Por eso es importante hacer las estimaciones de manera correcta y que queden documentadas cuál fue el proceso lógico de nuestro cálculo. Vamos a marcarlo acá. Más o menos acá es, por acá es 50.000, por acá es 75. O sea que nuestros costos de producción están acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, recuerdan, la proyección del eje X hasta este punto. Y lo que vamos a hacer es dividir esta proyección en X cantidad de segmentos igual. Eso mismo hacemos en la proyección del eje Y. ¿Sí? Lo habíamos hecho. Y ahora trazamos entonces las ordenadas. Luego unimos el punto del primer segmento con la primera recta, segundo con segunda recta, tercero con tercero. Y vamos a unir. Más o menos, me gusta más cómo queda. Fíjense, esta es la curva de costo de producción. Espera un momento que se me apagó la luz. Falla la tecnología. Bueno, entonces, hicimos esta curva. Pero fíjense ahora qué es lo que ocurre. El punto de cruce entre los ingresos brutos y los costos de producción, pues este punto ocurre acá. Hacemos la proyección a la superficie, y si esto era 50 hectáreas, póngale que me está dando 70 hectáreas. O sea que en este caso, la UEA sería igual a 70 hectáreas. Bueno, habría que, con una regla, medirlo para que sea más prolijo, pero con una estimación así a grosso modo, para el modo de ejercicio, está bien. ¿Sí? O sea que lo importante es entonces, construimos una recta que es la función de ingresos brutos, una función lineal, aumenta proporcionalmente al aumentar la superficie, rendimiento a escala constante. Los costos de producción tienen curva de cuadrática, con lo cual tengo que construirla a partir de los radiovectores. Proyección de eje X dividido en segmentos, el eje Y dividido en segmentos, trazo las ordenadas, los puntos de cruce y la curva que los une. Y entonces ahí tengo que la superficie, que la unidad económica, perdón, es de 70 hectáreas. Y mi superficie modal era de 100 hectáreas. ¿Sí? Vamos a empezar a interpretarlos. Ahora voy a borrar esto. Y ya lo ponemos acá un poquito más grande, para pensarlo. ¿Qué ocurre? Sí, 3 puntos. La unidad económica es igual a la modal. La unidad económica es menor a la modal. O si la unidad económica es mayor a la superficie modal. ¿Sí? Vamos a empezar con esta que es la más interesante y lo que va a pasar. Esto tiene que tener mucha suerte para que les ocurra. ¿Qué ocurre si la unidad económica es mayor a la modal? Esto de que hicimos así, acá está la modal, ¿sí? Y la UEA cae acá. Lo que va a pasar ahí es entonces que la mayoría de las explotaciones de esa zona no alcanzan a cubrir todos los costos de producción. O dicho de otra manera, los ingresos generados por estas explotaciones no llegan a cubrir todos sus costos de producción. O sea que para que esas explotaciones pudieran
generar ingresos que permitan que la familia cubra sus necesidades y su rentabilidad, necesitarían más superficie, ¿sí? O sea que el beneficio neto, ¿cómo va a ser? O dicho de otra manera, los costos de producción son mayores a los ingresos brutos. ¿Eso qué significa? Que para que lo que está atrás de eso teóricamente es que la superficie, que las explotaciones necesitan más superficie. O dicho de otra manera, la unidad económica me dice qué superficie necesito para que las explotaciones puedan continuar a lo largo del tiempo. Si no, no generan ingresos suficientes, con lo cual en el largo plazo o mediano, dependiendo de la magnitud de esa diferencia, de esa brecha, las familias van a abandonar la actividad porque no pueden cubrir los costos de producción. Eso es lo que está atrás. Yo con la unidad económica determino qué superficie necesito para cubrir mis costos de producción. Entonces, si ocurre esto, lo que va a pasar en el mediano y largo plazo es que las superficies más comunes son chicas y no cubren los costos. Dependiendo de la magnitud, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo puedo evidenciar? Uno lo que puede ver, y ahí sí, si sale la camioneta, y esto ocurre con... Primera cuestión, esto no es una cosa instantánea, es raro que de un año a otro cambien dramáticamente, sino que como vimos, que se calculan con datos promedio, modales, etcétera, estos son modificaciones inerciales, tiene cierta evolución más lenta que el día a día. Pero si uno lo ve, sale con la camioneta y esto está ocurriendo, ¿sí?, con una cierta resistencia, lo que puede ver es que hay justamente, visualmente uno lo que va a ver es un proceso de deterioro en la estructura de los establecimientos. Salís a ver y vas a ver que los establecimientos que están en esa superficie tienen galpones deteriorados, los alambrados están caídos, las camionetas ya no están para un cambio, lo mismo que los tractores, que son modelos muy viejos. O sea, uno ve un proceso de deterioro, que se acuerdan que se marcaban con esto. Por ahí el costo de oportunidad no lo cubren y ahora tampoco están cubriendo las depreciaciones o parcialmente. Entonces uno ve que no se cubre los costos, empiezan un proceso, los gastos, sí, los costos empiezan un proceso de deterioro. Podemos ver eso. Uno, ¿cómo lo ve estadísticamente o a nivel censal? Uno empieza a ver procesos de concentración. Fíjense cómo se empiezan a unir los temas. Eso que vimos de las clases de economía agraria argentina, de los procesos de concentración en los 90, estaban muy marcados por esto, donde para la región pampeana la unidad económica era cada vez más grande que la superficie modal. O sea que cada vez los costos aumentaban más que los ingresos para la superficie más representativa. Esto que implicaba mayor endeudamiento y mayor abandono de la actividad, con lo cual se daba procesos de concentración económica. Uno podría ver también que empiezan los procesos de mayor búsqueda de fuentes extra agropecuarias para el trabajo, de pluriactividad, lo cual puede ser interesante o puede ser un problema, dependiendo. No es unívoco tampoco. Ahora, ¿qué pasa si la unidad económica es menor a la modal? Este caso, ya tenemos la modal y pónganle que dice que los costos vienen por acá, sí. Y acá está la unidad económica. Fíjense que en este caso la superficie modal está por encima de la unidad económica. Esto implica que la mayor parte de las explotaciones de esa región cubren sus gastos, sus depreciaciones y sus intereses normales. Si su rentabilidad está por encima del costo de oportunidad medio o normal o ordinario. Lo que implica, acuérdense de que aparece ¿quién en escena? Ocurre esto. El beneficio normal es mayor que cero. ¿Quién aparece? Doña Renta. Aparece seguramente la cuestión de que hay un proceso de generación de renta extraordinaria, de excedentes extraordinarios. ¿Quién se los queda? Bueno, ese ya vimos hasta el cansancio que eso es proceso de otras pugnas económicas y políticas que no están de técnica, no están dadas en letras de roca. ¿Y quién se lo va a quedar? Suceso de disputa. Pero entonces pasa esto. De ahí sí, si salimos a ver en la camioneta, y vamos a ver que no solamente ya no hay, o es raro que haya camionetas viejas, sino que hay camionetas nuevas y que además de la casa, los que viven en el campo, o sea, ves que hay más gente y que además de la casa se hicieron la pileta, de vacaciones, o sea, empieza a haber como proceso de
A veces gastos suntuarios, a veces no, empiezan a haber procesos de inversión. O podría haber, mejor dicho, no necesariamente lo va a haber. ¿Sí? O podemos tener el caso que cruza justo. Tenemos la suerte de que es esto, la unidad económica es igual a la modal. Justo cayó y ahí estamos, perfecto. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Aplicaciones. ¿Para qué nos interesa? Varias cosas. Uno tiene que ver con la subdivisión del lote. ¿Por qué? Fíjense, este es uno de los temas más candentes. Nosotros somos una familia feliz, que se muere el abuelo feliz o la abuela y empieza el proceso de división de la herencia. Entonces, sobre un lo predio hay que dividir en X cantidad de lotes. Ahora, ¿de cuánto lo dividimos? Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque yo para dividirlo no puedo dividir, a la hora de reaparcelar o dividirlo, cambiar la tenencia, la titularidad, yo no puedo dividir en parcelas o en lotes, mejor dicho, en propietarios, no establecimientos, que sean como. Teóricamente está prohibido en lotes que sean menores a la unidad económica. No se puede subdividir en lotes menores a la unidad económica. Entonces, se tiene que estimar y no me deberían autorizar a dividir en parcelas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que quiere evitarse con esto es la generación de minifundios. ¿Cuál es el problema de eso? Si genero una cantidad enorme de unidades pequeñas, muy chiquititas, no llega a haber excedentes para comercializar, lo cual le trae un perjuicio regional o a la economía nacional, pero además haces toda una generación de familias o de personas que no van a poder vivir de la actividad agropecuaria, que es para lo que estaba destinada esa tierra. ¿Por qué? Porque está repartida en superficie tan chica que con el manejo usual no se puede generar ingresos mínimos adecuados. Entonces, lo que está atrás con la unidad económica es regular la subdivisión de lotes. Ojo que a veces también, esto uno diría, bueno, se están entrometiendo, tiene su costado también inesperado. Si uno busca en internet, vamos a hacer alguna actividad, hay históricamente ha habido conflictos con esto en Santa Fe. Una de las zonas más fértiles de nuestro país y del mundo es todo lo que va al costado de la Ruta 9 yendo a Rosario. Ahora, ya hemos visto, ¿se acuerdan que en la agriculturización decimos, bueno, la soja corre a los restos de las actividades? Perdón. Entonces, la soja va desplazando otras actividades. Sin embargo, hay otras actividades en el uso vinculado al uso de la tierra que desplazan a la soja y a cualquier otro cultivo, que es la urbanización. Entonces, al costado de la Ruta 9, cercano a Rosario, en las zonas más fértiles, hay toda una puja para convertir tierras agrícolas en country, ¿sí? Uso residencial urbano. ¿Y por qué? Porque en vez de valorizarse la tierra en hectáreas, pasa a valer por metro cuadrado. Con lo cual, el negocio planteado era, compramos tierras agrícolas por hectárea, las desarrollamos, entre muchas comillas, las apartamos, las vendemos en las chacras de Fisherton, el nombre que se les ocurra, de Rosario o de San Nicolás, lo que fuera en provincia de Buenos Aires, y lo vendemos más caro. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que debido a la normativa, como son tierras de uso agrícola o uso agropecuario, no son tierras urbanas, con lo cual no se le aplica la normativa agropecuaria, o rural, mejor dicho, y no se podía hacer ese parcelamiento. Entonces aparecen siempre las pujas de estas empresas que hacen emprendimientos inmobiliarios diciendo que atentan contra las inversiones, Sin embargo, lo que está atrás de esto es eso, es la unidad económica y eventualmente estamos viendo que también sirve como un mecanismo para la regulación del avance indiscriminado de la urbanización, especialmente esta urbanización de baja intensidad que tiene sus problemáticas también. Profe, una pregunta. Sí.
Perdón, yo le quería preguntar si eso también no sería uno de los factores, el avance de la urbanización obligaría al avance de la frontera agrícola a su vez, porque si le están sacando tierras de producción la tienen que ir a buscar a otro lado. Pero no necesariamente, porque no es que el que se va, el problema es el que vas desplazando con la frontera, con la urbanización, no se va a Santiago del Estero, no son los mismos actores sociales. Lo que termina pasando es que el que desplaza por urbanización no se sube con la camioneta y se va a hacer desalojos en Santiago. Son actores económicos diferentes y los mueven variables, te diría que los están moviendo variables económicas diferentes. Son fenómenos que se dan paralelamente, pero que no son ni los mismos actores y muchas veces tienen causas más o menos, algún rastreo común tienen, pero no son lo mismo. Ese es el tema. No van de la mano necesariamente. De hecho, lo que termina pasando, por lo menos en el AMBA o en otras zonas, es que aparte el problema de la urbanización, el avance sobre las tierras agrícolas se da de manera diferente. Yo qué sé, por ejemplo, el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén. Era una zona tradicionalmente frutícola esa, ¿sí? Pera, manzana, con sus crisis recurrentes. Lo que terminó pasando fueron dos cosas que los terminaron desplazando y que hoy la fruticultura en el Alto Valle es más cercana a un museo. Por un lado tenés el avance de la urbanización, los barrios, sí, barrios lindos, pero que es de baja intensidad. El problema es que tenés un stock de tierra relativamente limitado porque están delimitados por el río y por el Alto Valle, o sea que no pueden ir a la meseta a hacer fruta. Ese es un problema. Y el otro problema que tienen es el petróleo. El petróleo va desplazando la fruticultura. O sea, en esas parcelas en parte para eso, o donde cerca de los pozos de petróleo que hay derrames, ya se detona la fruticultura. Pero principalmente en la urbanización. Entonces la urbanización se va morfando a esa actividad. Y no es que el tipo desplazado por la fruticultura va a salir a avanzar hacia la frontera. No son procesos necesariamente de la mano. Lo que sí va, me parece, determinar mucho el tema de la frontera agrícola, sí es la renta. La relación de precios internacionales sí genera estímulos, me parece, mucho más potentes. Me parece que viene por otro lado. Es un problema igual bastante serio y severo, pero es otra cuestión. Me parece a mí. Bueno, uno es la subdivisión de lotes para evitar los minifundios. Y otro, que es muy importante, para poner aquí investigación, planificación. Estos son los grandes temas. Ahora vamos a ver. Subdivisión de lotes. Cuando vamos a hacer una división de un predio en provincia de Buenos Aires, deberíamos tener el visto bueno de esto. O sea que la división no sea más chica que la UEA. Para planes de colonización o para planificación. Como se ven, tiene que ver fuertemente con la impronta del Estado. El mercado per se no le interesa la unidad económica. Esa es la cuestión de los problemas de libre albedrío del mercado, no el laissez-faire. Hay cosas que son un tiro en la pierna finalmente hasta un punto. ¿Qué es la colonización? Nosotros tenemos que poner en producción o tenemos que redistribuir tierra. ¿Sí? Ahora, esto estaba muy de moda, esto se aplicó mucho hasta la década del 60, principios de los 70, que había toda esta mirada del Estado más planificador del desarrollo, centralizador, entonces estaba de la mano con las grandes inversiones desarrollistas, entonces hacían planes de Santiago del Estero, en Río Negro, se hacían planes gigantes de irrigación. Vamos a poner tierras, tierras que no estaban en producción, le vamos a llevar el riego y van a entrar en producción. O por ejemplo, tenemos hoy en día, eh, cerca de Luján hay, por esas zonas, hay alrededor de unas 4.000 hectáreas de tierra fiscal. ¿Sí? Que están vinculadas a antiguos institutos mentales o de menores, etc. Ahora, tenemos ahí unas 3.000 tierras fiscales del Estado. Y sale una ley que dice, bueno, no las vamos a vender,
las vamos a entregar a título gratuito y las vamos a ceder en comodato a 50. Ahora, eso se llama un plan de colonización. Tenemos que hacer un cálculo. ¿Cuánto le damos a cada familia? Primero, ¿a quién se lo damos? ¿Empresas o familias? Bueno, siguiendo este concepto, vamos a dárselo a familias. Ahora, ¿qué superficie le damos a cada uno? Si vamos a poner plan de irrigación, le vamos a dar tierra, ¿cuánto le damos? 5 hectáreas, 100 hectáreas, 2. No es determinable, así o finalmente eso es en el aire. Lo que tenemos que hacer es estimar la unidad económica para las actividades más frecuentes de la región y entonces de esa manera estimar cuánto es la unidad económica para cada familia, la unidad económica de la región para darle después una superficie a cada familia. Esa superficie que le vamos a dar no puede ser nunca menor a la unidad económica, porque si no, no van a vivir de eso. Sería mejor que fuese un poquito más grande, pero pónganle que así queremos que entre la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuánto podemos dar una superficie que no sea menor a la UE? ¿Sí? Esto es lo que se aplicó, por eso en el Valle del Río en Chelforó, en el Valle Medio, o en el Valle Inferior del Río Negro, o en Santiago del Estero, ¿sí? En el Río Salto. Y por último tenemos planificación pública. Tiene que ver con esto que vimos hasta hace un ratito, tiene que ver también con esto que se llama el ordenamiento territorial, está de la mano de la colonización, tiene que ver con cómo pensamos el espacio desde el Estado y los distintos actores sociales y económicos. Y entonces ahí aparecen varias discusiones para ejemplificarlo. Nosotros tenemos que planificar el territorio y tomar determinaciones acerca de eso, a partir de la determinación de la unidad económica podemos construir instrumentos de promoción económica, créditos o políticas fiscales que vamos a ver más adelante, pero para eso una de las cuestiones es, por ejemplo, usar como base la unidad económica. A partir de la determinación de la unidad económica, nosotros podemos construir todo un proceso de planificación. Les puedo dar un ejemplo. Hace 20 años, pónganle, había un proyecto que era construir una autopista que unía Buenos Aires con Colonia, Uruguay, ¿sí? Ese proyecto hacía que la autopista salía del continente, digamos, de Buenos Aires, a la altura del Parque Pereira Iraola. Parque Pereira son tierras fiscales del que compró el general Perón en el año 50 más o menos, y que desde ese momento una parte importante se ceden, están en comodato, de formas, a diferentes familias que hacen producción hortícola, ¿sí? De origen boliviano la mayoría hoy en día, hace 20 años también. El tema es que la autopista pasaba por el Parque Pereira. El tema es que si se hacía esa autopista, empezaba todo este proceso que estamos hablando de valorización de la tierra. Aumentaba mucho el valor de la tierra. ¿Para qué? Para hacer cambios. Entonces, había toda una discusión acerca de la viabilidad y la posibilidad de permanencia de estas unidades productivas familiares. Entonces había todo un discurso desde distintos grupos del Estado que decían que esos productores, esas productoras no tenían que estar ahí, tenían que estar en otro lado y que ahí había que hacer un proceso de urbanización. ¿Por qué? Primero había que hacer una reserva que después iba a urbanizar. ¿Por qué? Porque por varias razones. Una era que no eran viables porque no generaban ingresos mínimos, ¿sí? Entonces eran todos chicos y pobres, con lo cual no valía la pena que estuvieran. Esas eran poco eficientes. Otra cuestión era que contaminaban. Entonces, cerca de las ciudades era gente que estaba tirando agroquímicos y entonces eran un peligro para la salud. Bueno, ¿cuál fue la respuesta para tratar de desarmar eso? Hubo varias. En el lado de los agroquímicos se implementó, o empezaron a aparecer algunas asociaciones de productores y en ese momento, con apoyo de otros organismos públicos, provinciales, nacionales, empieza todo un proceso de conversión o de transición hacia prácticas agroecológicas. Estamos hablando del año 98, 99, cuando la agroecología era para extraterrestres, básicamente. Éramos muy pocos los que lo laburaban, y más en el mundo agropecuario. ¿Qué pasa? La forma de contrarrestar este tema de que contaminaban era transición agroecológica. Bueno, eso se empezó a implementar con éxito.
¿Cuál era la otra cuestión? Que no eran viables, esto de que no podían persistir en el tiempo porque no generaban ingresos suficientes. Entonces, ¿qué hicieron algunos compañeros, de hecho, que ahora son profesionales, ¿no? Eran amigos míos, que lo que hicieron fue estimar, bastante complejo, estimar para un establecimiento hortícola del Parque Pereira cuál era la unidad económica. Hicieron la unidad económica para un establecimiento hortícola del Parque Pereira. Y lo que demostraron es que la mayoría de las superficies modales mayores a la unidad económica, con lo cual eran viables. Entonces ese discurso de no viabilidad fue desarticulado, después se desarticuló el agroecológico. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer estos mismos grupos de presión? Empezaron a trabajar con el tema de inseguridad. ¿Qué era eso? Contrataba gente de barrios periféricos, por lo general, y a la noche, que son zonas muy tranquilas, había siempre asesinatos. ¿Sí? Se metían en las casas de los quinteros y les pegaban tiros. Sistemáticamente, teóricamente para robar, pero a veces era para pegarle un tiro. Hacían redadas, se agarraban por gente de barrios humildes de la zona, pero no era, o sea, no era, era un modus operandi. Y era un problema eso. ¿Cuándo se terminó? Cuando se vio que la construcción de la autopista no era viable. Automáticamente, cuando se dijo, bueno, la autopista no se va a construir, se terminó la inseguridad en la zona. O se terminó, digamos, se acortó bastante. Esto tiene que ver, digamos, con esta cuestión de que cuando se terminaron los argumentos, comenzó la segunda instancia, que era la de la violencia. Eso viene para otro tipo de cursadas, se trabaja, se estudia cómo funcionan esos mecanismos. No vienen a hecho de la cursada, pero sí la cuestión es importante de la unidad económica. Es decir, la unidad económica en el ámbito de la planificación, ya sea como un instrumento para desprender a las personas que viven en la Tierra o como forma de validarlo. Otro ejemplo que pueden ver es el de Patagonia 21. Esto tenía que ver con un informe que se le pidió a la facultad nuestra hace también ya 20 y pico de años, en donde se decía que se analizaba cuáles eran los problemas de la desertificación en Patagonia. Y se encontraba en ese informe, están en la biblioteca si lo quieren consultar, se encontraba que una de las causas de la desertificación estaba dado por que las unidades más pequeñas, campesinas, que eran las más frecuentes, eh, estaban por debajo de la unidad económica y por lo tanto metían más carga de animales por hectárea que la que se bancaba el ambiente, y entonces empezaba un proceso de deterioro. Con lo cual, lo que había que hacer y que recomendaba el informe era, antes que terminen de deteriorar todo y que se tengan que ir igualmente porque no quedó nada de ese ecosistema, lo que hay que hacer es con una expulsión adecuada, dándole alguna casa, algo en algún pueblo, se soluciona el problema ambiental. Esa discusión la van a ver que se vuelve a reeditar cada 2 por 3. Eso es lo que se plantea también para el Gran Chaco. El problema del deterioro son las unidades que están por debajo de la unidad económica. Entonces lo que hay que hacer es, o lo que dicen es cuando negocian tierra en los conflictos en el Gran Chaco, Santiago del Estero, es, bueno, está bien, le sacamos todo, les alambramos, pero en compensación les vamos a dar 10 hectáreas en el medio de Oreja de Negro, ¿no? Una de esas ciudades que son minúsculas en el medio de la zona más árida de Santiago, que con lo cual son claramente muy pormenores de la unidad económica, con lo cual no les alcanza para vivir. Entonces ahí lo que hay que determinar es la unidad económica que necesitarían. Eso lo hizo otro compañero de ustedes, que ahora está en la SAF, Fernán Rachid, había hecho eso en su tesis de grado, que le hizo en la cátedra nuestra, que había determinado cuál era la unidad económica para una unidad campesina de Santiago del Estero, con el objetivo a través de esto es de contar con información que permitiera a la hora de la negociación en las mesas de tierras cuánto es la superficie mínima que debería tener una comunidad campesina para poder persistir, pensando siempre bajo el concepto de unidad económica. Lo cual sí te da una dificultad técnica de estimación compleja, porque hay que agregarle muchas capas de complejidad en los ingresos y en los costos. Pero bueno, eso es un poco entonces subdivisión de lotes, planificación y colonización, cuáles son los objetivos y para qué sirve entonces la unidad económica. Bueno, escucho preguntas.
po- podés tener distintas unidades económicas para el mismo lugar. O sea, para Chaco podés tener distintas, depende a quién se lo asignás. Pasa que sí, porque Chaco es en realidad un límite geográfico, político. Lo que a vos te interesa más la homogeneidad productiva o de suelos, digamos. Lo que buscás es zonas que sean más o menos parecidas. En el mismo Chaco podés tener 3, 4 ambientes diferentes. Por ahí si tenés en un departamento, tenés 3, 4 ecorregiones diferentes, tenés 4 unidades económicas, mientras que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, si te metes en la Pampa del Salado, por ahí tenés, no sé, 10 municipios, 15 municipios similares. Eso va a depender por eso del grado de homogeneidad que tengas en el suelo, en la actividad, etc. Yo tengo también una pregunta relacionada con eso que planteaba recién el compañero, que para una misma zona, ¿podés tener dos unidades económicas diferentes si las actividades son distintas? Digo, no sé, provincia de Buenos Aires, alguien que hace soja, alguien que hace ganadería, la unidad económica asumo que no es la misma la superficie que necesitarías. ¿Entienden lo que voy? Sí, pero ahí lo que tenés que determinar cuál es lo más representativo de la zona. Okay. Ahí tenés que ponerte a ver a partir de la superficie, porque por ahí lo hacen en función de la superficie. Hay una relación por ahí entre actividad y superficie. Sí. Y después una pregunta más. Me explico, por ahí los... Sí. No te decía, por ahí los más grandes se hacen soja y todos los chiquitos se hacen vaca. Claro. Y después, más en cuanto a la resolución del ejercicio, una cosa que no me quedó clara es si la división que vos haces del área en el eje X y en el eje Y, ¿siempre es 4 o arbitrariamente elegiste 4 y podrías hacer No, es arbitrario. Ok. No, es porque lo puedo dividir más fácil. En realidad, cuanto más segmentos vos lo dividas, te va a quedar más prolijito el ángulo. Bien, gracias. Lo que me quedó, alguna más, si no, lo que me quedó en el tintero, este es el método todo del ingeniero Fernández. Nos falta ahora el cálculo del ingeniero Fulón. Pero qué fácil. Esta es una sola fórmula única. No vamos a hacer todo el desarrollo, que dice que la unidad económica es igual a costos de producción al cuadrado dividido superficie. Costos de producción al cuadrado dividido superficie modal. ¿Sí? Dividido ingresos brutos al cuadrado. Esta fórmula, que está en la guía, me dice que la unidad económica es el costo de producción al cuadrado dividido superficie modal, todo dividido, ingresos brutos dividido superficie al cuadrado. ¿Sí? Todo eso que hicimos antes de manera gráfica, Fulón lo resuelve de manera analítica de esta manera. Sin embargo, tienen algunas ligeras diferencias, el método aprobado es el otro. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer para la próxima, hoy ya no, vamos a hacer para el jueves los ejercicios. Son algunos ejercicios, van a ver que son muy parecidos a los de costos de producción en la parte de analítica, y después vamos a hacer el gráfico. Si quieren, esos ya están en la guía de ejercicios. Traten de hacerlos, acuérdense eso que charlamos de valor a nuevo dividido 2 y pueden empezar a estimarlo. Traten de hacerlo, los ejercicios de unidad económica. La otra cuestión, acuérdense de ir ahí al documento abierto y traten de, ahora cuando